Entonces, el pasaje 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 6 hasta el final, y terminamos Tesalonicenses. Curiosamente mandé un alterno, cosa que no hago con las cartas del Nuevo Testamento, porque pues, estoy haciendo algo ilícito, metiéndome a Corintios antes de tiempo, pero para ilustrar, nada más es una ilustración. Entonces, el apóstol empieza en esta sección y fíjate cómo empieza el versículo. Da una orden, y el tema es una legítima ocupación o ocupación legítima. Con ese juego de palabras ahorita voy a desarrollarlo un poquito más. Lo que quiere decir es que el creyente, mira, creyente es un término muy laxo, porque creyente, pues, todo el mundo es creyente. Cuando yo hablo de discípulo, hablo de quien está siguiendo a Cristo. El seguimiento implica el discipulado implica el seguimiento. Hablamos de una vida comprometida. Lo que sucede es que cuando se usa el término discipulado, la gente piensa que es un curso, pero discipulado es un estilo de vida, un seguimiento para nuestro compromiso con el Señor. Bien, entonces, sustituyo creyentes por discípulos. Estoy diciendo, por si fuera escalafón, creyente es lo básico, es pasar con panzazo, diría así, y discípulo es un escalón más, es gente que está en el camino con el Señor. Entonces, se le da la orden a discípulos. Empieza el versículo de una manera muy interesante, dice, les ordenamos. Ahora, cuando usa el apóstol el plural, en lingüística, el sentido majestático, esto quiere decir usar el plural para dirigirse en singular a algo, es dar un grado de relevancia, vamos a decirlo así, es como algo muy importante, muy categórico, ¿sí? De hecho, la ilustración majestática es lo que se usa cuando hablan los reyes, gobernadores, etcétera, y usan el plural, dándose el rango de jerarquía y de valor de lo que están diciendo. Por eso Pablo habla en plural, les ordenamos, no les ordeno. Les ordenamos que se aparten de quien no está en el discipulado, en el que está en una vida más laxa, sin un seguimiento. Y vuelve con los discípulos, porque ustedes deben copiarnos, deben imitarnos, porque no nos movemos con desorden. ¿Y cuál va a ser el desorden? El apóstol en el verso 8 y en el versículo 9 va a decir que el ocio y el encajarse o el aprovecharse de otros para sacar ventaja. Por eso dice, no comimos el pan de nadie en balde, sino que trabajamos para no ser gravosos, no porque no tuviéramos derecho, y por eso puse el alterno, en un rato voy a explicarlo. Dice, les dimos ejemplo para que nos imitaran, porque, y va al verso 10, les ordenamos, vuelve con esto, fíjate, 2 veces está empleando este verbo, imperativo en plural, primero para que no se, ahora diría Kiko, el del Chavo, no se junten con la chusma, ¿no? No se junten con gente que no está en el compromiso. Y la segunda expresión es que el que no quiere trabajar, que no coma. Y yo estoy manejando ocupación legítima ocupación, pero el apóstol es muy categórico, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Y va a decir, porque oímos que algunos, vuelve al punto de andar en desorden, por el que empieza el verso 6, en el verso 11 dice, porque andaban desordenados, ¿cómo? Ociosos. Y el problema del ocio es que, pues algo vas a hacer con ese tiempo. ¿Qué van a hacer? Pues lo que no aprovechan. Y en este caso es metiéndose en lo ajeno. Entonces, vamos a usarlo al revés. ¿Quién es la persona que se mete en lo ajeno? El ocioso. Entonces está diciendo
vamos a ser productivos, ocupación legítima o legítima ocupación, para no estarnos metiendo en lo que no nos importa. Entonces, regresa en el verso 12, ¿no? Y vuelve a hacer una tercera vez a los tales, y tú dice mandamos, es el sinónimo de ordenamos, vuelve a emplear este verbo, les ordenamos, ¿verdad? Y hasta exhortar, te he dicho muchas veces que paráclisis es de paráclito, que es más que regañar, pero aquí no es paráclisis, aquí sí es el término de encono, o sea, no solo te ordeno, sino también te regaño, ¿no? Que trabajes y comas tu propio pan. Y bueno, no se cansen de hacer bien, termina, si alguno no obedece lo que decimos, señálenlo, no se junten con él, como habla en el verso 6, apártense de los que no están en el camino del discipulado del compromiso, pero no son enemigos, sigan siendo hermanos, pero hermanos, decía un hermano en un ministerio pasado, charlos, porque en el sindicato de maestros, en la sección que él pertenecía, decían que los que no iban a hacer algo eran charros. Entonces usábamos esa expresión de manera para jugar, del que no le entraba algo era charro, ¿no? Entonces dice, no lo tengas por enemigo, pero pues es charro, es un creyente nominal, lo que no queremos aquí, ¿no? Bueno, y termina con la despedida bonita. El Señor de paz, de ser paz de toda manera, ¿sí? Hola, mi niña, qué gusto me da verte, ¿eh? Y dice, y esto es importante porque esto va a venir en todas las cartas de un modo o de otro, su firma. Y en Hebreos, cuando la gente ha dicho que Hebreos es del apóstol Pablo, que sospecha, yo he dicho categóricamente Hebreos no es de Pablo, porque no es el griego que emplea Pablo, porque no trae la firma de Pablo, porque no trae el saludo de Pablo, y es un griego casi como el clásico. A mí me cuesta trabajo traducir. Normalmente, me voy a ver como el Pirruris, pero normalmente traduzco fácil el Nuevo Testamento. Pero cuando voy a la carta de los hebreos, tengo que agarrar mi léxico, mi diccionario, un poquito más. O sea, puede mencionarlo, pues era gente que estaba alrededor de, no era exclusivo de Pablo, ¿no? Bueno, entonces, después de darle una pincelada así al pasaje, vamos a el tema. Estoy diciendo ocupación legítima o legítima ocupación. Sí, Hugo. Cuando vemos el término de Corintios 9, sí, yo diría legítima ocupación y justa retribución. Muchas gracias. Yo estando Corintios 9, pues más gracias te doy. Pero bueno, ok. Ya que lo mencionó, vamos a esto primero, por esta cuestión que menciona el apóstol de que no fueron gravosos a nadie. Y dice el 9, agrede de lo que dice Arturo, no porque no tuviéramos derecho, ¿sí? Sino, un ejemplo para imitar. Bueno, la itinerancia del apóstol lo obligaba a depender de sí mismo, no de las iglesias, ni de una iglesia en particular. Aunque, y aquí les digo que es lo que no quiero estar haciendo, pero ya lo hice con Corintios, lo voy a hacer también con Filipenses. Aunque Filipenses, al estarse despidiendo, les dice que en el 4:10 les dicen, no tenían por qué hacerlo, pero qué bueno que lo hicieron, de haber tenido atención conmigo, ¿no? Y dicen en el 14, gracias por mandarme ofrenda, en una palabra, ¿no? Y dicen el 15, ninguna iglesia me daba, sino nada más ustedes, hablando de lo que estoy diciendo. La itinerancia, bueno, es que tengo que empezar por el principio. Estaba estableciendo iglesias, y el estar estableciendo iglesias
pues ni modo que diga a la gente, quiero que te congregues para que ofrendes y me mantengas, sino congrégate, conoce a Dios, a Jesucristo, crece en el discipulado, y ya luego viene la mayordomía. Entonces, tenía que depender de sí. No, hoy día el trabajo misiológico es organizado. Casi no sucede esto de que el misionero tiene que depender de sí. Sí hay casos, pero no es lo usual. Es decir, el quehacer misiológico lleva de respaldo una institución paraeclesiástica o eclesiástica, ya sea que la iglesia lo mande o paraeclesiástico que un conjunto de iglesias asociadas manden, entonces están al pendiente y están cuidando. A los gringos les va re bien, fíjense que en mis tiempos de meterme más en estas cosas, porque ahora estoy, bueno, de por sí ya les gustaba mucho, y cuando vine acá en Morelia les gusté menos al club de pastores y así, pero antes estaba yo muy metido y veíamos eso. El quehacer misiológico era un mundo de diferencia en la misión mexicana, que así se le dice a los gringos trabajando en México, no porque sea mexicana, y lo que hacía la convención. Lo que hacía la convención, mandábamos misioneros y los mandábamos casi para su buena suerte, persinados y con una lana, pero modesta, de alguna manera apoyándolos. Pero el trabajo de los gringos en la misión mexicana pues era de privilegio, ¿no? Bueno, te pongo un ejemplo. Llegan a ciertos años, se pueden retirar y se retiran muy bien, con unas jubilaciones muy buenas, casas propias, carros y muy buena lana. Otra, sus hijos, estando por ejemplo en México, no estudian en México la universidad, llegan hasta la prepa por ahí y ya los mandan a Gringolandia y les pagan las escuelas y es decir, no sufren lo que un misionero mexicano o voy a decir mexicano porque es lo que conozco, iba a decir latinoamericano, pero hablo de mexicano. Es otro mundo. Y de alguna manera, aunque los gringos son punto y aparte, acá, al mandar misionero, está respaldado. Por eso es rarísimo que el misionero se rasgue con sus propias uñas, aunque sí hay casos. Ahora, en esa época, pues no había iglesias, no había instituciones, no había convención, no había misión mexicana, pinga. Entonces, Pablo tenía que depender de sí, como dicen Filipenses. Y mencionan las iglesias, ¿no? Dice, se hacen pato, las de Macedonia, ninguna participó conmigo. Dice, pero ustedes sí, hablando de Filipenses. Aunque también mencionan, dice, no lloro, yo puedo tener o puedo no tener. Por eso en el discipulado es muy importante primero ser, luego hacer y entender tener. Porque si no soy, carácter, no puedo entender lo que hago. Es decir, porque ya es vanagloria, es soberbia, es rivalidad, es competencia, o estoy buscando tener. Y ese es el conflicto que se vive mucho en el mundo de los que decimos que servimos. Muchos buscan tener, y cuando les están preguntando de hacer, ponen primero tener. Para hacer tengo que tener. Y yo digo, bueno, no, yo no, sino el orden escritural. Primero se busca hacer, luego hacer y por último tener. Si puedo explicarme, nos equivocamos cuando invertimos. Quiero tener o quiero hacer antes de ser. Entonces, por eso son los conflictos que hay luego en el mundo de las iglesias. Bueno, entonces, aterrizando con Pablo, Filipenses lo ayuda, aunque dice, pues, puedo verme las negras y, bueno, no porque era medio güero, no, no, yo qué bueno, no me regaño duro, no, era prieto, ponen a Jesús muy güero y viejo azul, algunas películas, la gente en Palestina, pues estaba fea, bueno, ya, quiero ponerla nada más la riego, no son bellos pues, así como artistas. Bueno, entonces en Corinto vamos a explicar lo que el apóstol dice, que sí tenía derecho, pero no quiso pedirlo. En Corintios 9,
Es todo el capítulo, pero nada más agarro un pedazo porque si no, me desvío y nos tardamos. El apóstol dice, bueno, antes, me encanta esto, te mando algo y primero otra cosa, como tú cuando mandaste un canto y luego otro, que dije es igual que yo. Si tú buscas las funciones de quienes sirven en la iglesia, vas a encontrar 7 chambas, no más 7 chambas, aunque en la cosa de la iglesia, pues que el pastor haga esto, que haga esto, ya se le ponen otras chambas, pero no del Nuevo Testamento, sino de la organización religiosa. Y no digo que esté mal, pero digo, ponen una cosa por otra, cuando primero es lo que dice la Escritura y luego lo que surge en necesidad de la congregación. Voy a decírteles. Pero antes, te menciono que existen distintas funciones mejor que puestos, porque los puestos son ya cuando, a través de la historia, lo que viene en las reformas europeas, fíjate, hasta allá, porque ni siquiera es en el medievo, sino es hasta las reformas europeas, cuando se dan como que los puestos en las iglesias, ¿sí? Ahora, como funciones, son 7. Como puestos es según, por ejemplo, el misionero, por ejemplo, el pastor maestro, por ejemplo, el pastor supervisor, por ejemplo, el pastor cuidador, y todas esas son términos griegos, ¿no? Obispo, episcopos, poimen, cada función trae su nombre, nada más que tú lo ves aquí y dices, es lo mismo. No, no era lo mismo. Ahora, hoy se encasilla en un puesto todas las funciones, y no debe de ser así. Debería funcionar tantito por etimología y muchito por dones, pero eso vamos a irlo viendo en los demás temas de discipulado. También la gente cree que pastor es lo mismo en todos. Dicen, estudió para pastor y creen que ya es un pastor. Y eso es un error garrafal. En primera, ninguna escuela da un estudio de pastor. Ahora, hablo de escuelas serias, formales. Claro, puede surgir la escuela no sé cuál, improvisadona y que dé un título de pastor. No existe eso. Se llama ciencia teológica, se llama ciencia bíblica. Mira, es que es tan largo de explicar, pero pues tengo que hacerlo. Nuestro país, con las leyes de reforma juaristas buenas por el contexto histórico, se dijo, la educación tiene que ser laica. Estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no haya adoctrinamiento religioso, que no haya una iglesia dando credo. Eso es a lo que se refiere el laicismo, y estamos de acuerdo. De hecho, laos quiere decir pueblo. Entonces, educación laica, educación del pueblo, es lo que está diciendo. Ahora, lo que falta, y hay un error por confundir laicismo con información, es eso. Porque en Europa y en Gringolandia y en otros lados, pero no me constan, pero sí me consta Europa y Gringolandia, las universidades dan títulos sobre teología y sobre Biblia, cosa que en México no, porque la educación es laica, pero ahí se revuelve. Una cosa es estudiar teología científicamente o Biblia, como hermenéutica, exégesis y eso, que no adoctrina, sino lo estudias como materia, como académicamente. Entonces, en nuestro país hay una ignorancia espantosa sobre lo que hablo de historia de la religión, de historia de las denominaciones. Lo que vimos en el instituto, nadie lo ve en secundaria, ni prepa, ni universidad, o solo que entre algunas de historia, de filosofía, y que como optativas estén dando ese tipo de información, pero por lo demás no existe. Y debería existir, porque esa información académica, el origen del cristianismo, la ramificación denominacional del mismo,
y otras religiones, es información académica, o sea, no es adoctrinar, pero como aquí se confunde gimnasia con magnesia, no se habla nada de cosas religiosas porque se piensa que adoctrinan, pero son mundos diferentes. Una cosa es que yo le diga a alguien, repite el Padre Nuestro y la Ave María, y otra cosa es informarle, mira, la Iglesia Católica nace en el medievo porque en el año cuarto, que empieza la estructura con hacerla legítima. Fíjate que me da tanto coraje porque en el canal 11 luego sale un cuate, Bernardo, Bernardo Barranco, un cuate del Colegio de México, con el que trabajamos juntos. Hace años iba yo a México y teníamos foros y trabajábamos, y ahorita sabía esas cosas y todo. Por cierto, un día saqué a Monreal de una reunión, bueno, al senador Monreal, pero esa es otra historia, algún día saldrá. Pero en una de esas reuniones, y a mí me enoja mucho que el Canal 11, que esté muy culto en algunas secciones, sacó una verdadera burrada, pero una verdadera burrada. Un historiador mencionó en uno de sus últimos programas ahí de Sacro y Profano, dijo, en el siglo IV se hizo oficial la religión católica, el cristianismo, perdón, se hizo oficial el cristianismo. Y eso es una aberración histórica espantosa, porque cualquier documentación seria, Fondo de Cultura Económica, Herder, las editoriales serias de historia, sabemos que no fue oficial el cristianismo, sino religio lícita. Es decir, ya no se le persigue. Pero esto es una cosa muy diferente a ser religión oficial, porque el Imperio Romano era politeísta. Entonces, reino conquistado, religión que asume. Entonces tenían un montón de religiones de todos los reinos como imperio que habían dominado. Y el cristianismo, al hacerlo religio lícita en el siglo IV por Constantino, lo único que se hizo fue, ya no los vamos a perseguir, vamos a dejar de matar cristianos. Pero eso es tan diferente a decir que es oficial. Y entonces, en ese programa, de veras yo estaba casi me infarto de coraje. Pero he dicho 1,000,000 de veces que no sean exagerados. Me dio un coraje haber dicho que era oficial y que era el cristianismo y en consecuencia el catolicismo. El catolicismo surge hasta la Edad Media por los sacramentos. Una cosa fue que Constantino, por conveniencia política militar, deja de perseguir cristianos, y otra cosa que hasta la Edad Media, siglos X, XII, por los sacramentos, el escolasticismo filosófico hace el aparato sacramental y ahí nace el catolicismo, porque la razón de ser del catolicismo son los sacramentos. Quítale los sacramentos al catolicismo y no hay nada. ¿Me explico? Bueno, entonces, vuelvo al punto. Eso lo ignora la gente. Hasta un cuate que salió en la tele dice que sabía de esto. Y esto se debe de darse en la secundaria, en la prepa, en la... Hola, Charlie, bienvenido, pásale, qué gusto verte. En la prepa, en la universidad. Pero al no darse, pues la gente es totalmente ignorante y revuelven todo. Y entonces hasta nos dicen protestantes a los no católicos, cuando el protestantismo alemán es el luteranismo a raíz de la paz de Westfalia en 1648 y el surgimiento denominacional y la repartición de tierras, y hasta esa fecha empieza en Europa el nacionalismo europeo. Antes no había fronteras, antes era por reinos y por conquistas, y a partir de eso empiezan a darse la cuestión de fronteras y naciones. Pues es todo un rollo, pues sí, no me quiero estar desviando, pero tengo que estar tocando esos puntos para tu información, porque ¿cómo vas a estar formado o desinformado? Bueno, entonces, con todo eso, la gente luego cree, es pastor, tienen la misma información o la misma capacitación. No, es lejísimo. Como una universidad tiene distintas facultades y que está derecho, que está chueco, está literatura, está ingeniería, está sistemas, está diseño, está arquitectura. Un seminario formal o una universidad tiene distintas carreras que estudiará la gente que quiere estar en esto de las iglesias.
Una es teología, y no todos entran a eso, porque no está fácil. Otra es música, y tampoco muchos entran a eso porque tampoco es fácil. Yo entré a música, estuve un rato en música, pero me salí, o sea, fue poco tiempo, porque no la hice, y se ve. Por cierto, Charlie, yo estoy muy celoso que has cantado con Fer, y el domingo quiero que cantemos, maestro, pero vamos a cantar esa que empieza: la arena estaba de bote en bote, Santo y el Blue Demon, Santo el Cavernario, el Blue Demon. ¿Qué crees que la oigo? Y que no se me puede quitar de la cabeza. Me pegó, la traigo acá. Pues prepárate, esa vamos a cantar. Bueno, entonces, no todos estudian lo mismo. Y en diferente nivel, esa es la otra. Hay escuelas que dan lo básico y de quién sabe qué estudió, y hay otras que dan formalmente un nivel y hasta posgrado. Entonces, pues hay mucha ignorancia en la cuestión de las iglesias, y es una pena, pero... Pero ni otra cosa, el pastorado es una cosa que viene de arriba, pues no es que lo da seminario. Sí, por eso no da carrera de pastor. Mira, yo diría, la iglesia hace al pastor, o lo deshace. Es la interacción. Es un puesto hoy día, pero la iglesia y el hombre se van haciendo, ¿no? Bueno, todo esto para el capítulo 9 de Corintios, donde el apóstol, sí supiste que el culto empieza a las 12, mi chavo, y que a las 11 es discipulado. Excelente, bienvenido, qué gusto verte aquí. Es que no tengo mujer. Vaya, ¿y cómo te viniste? Me dejó bien. Ah, qué bueno, eres bienvenido, qué bueno que vienes a estas clases de herejía. Pues es que como no tengo carro y se vuelve hasta la Pei, que está allá por la sed. Órale. Entonces ahí ¿Te dan ray? le dan raíz y se toman un tiempo para llegar para allá. Claro, qué bueno. Y ojalá que no fuera así, pues también llegases, como ahora que me da mucho gusto verte, muchachos. Bueno, entonces, yendo entonces a esto, el apóstol dice en el capítulo 9 de Corintios, y te lo voy a poner en el verso 14 de la síntesis, dice: ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y me gusta cómo Pablo le echa la culpa a Dios, ¿no? Dios dijo. Bueno, decimos que esto es inspirado, entonces decimos que fue legítimo lo que dijo el apóstol. Pero ahí lo sintetiza. Ahora, yo juego mucho, ya lo sabes, y me gusta jugar con esto del versículo 9, porque dice Pablo que los bueyes, cuando trabajan, comen de lo que están trabajando. Y dice Pablo que Dios cuida a los bueyes, y dice, ¿y por qué le va a poner bozal al pastor? Yo en la resurrección voy a darle unos guamazos a Pablo, y es que nos dijiste, pero pues cuál es el ejemplo que usa. Dice, o bueno, mejor otros bonitos, ¿no? El que está cosechando come de la fruta, o el que está poniendo la vaquita toma de la leche. Entonces dice, si yo te doy lo espiritual, ¿por qué no voy a cosechar lo material? En el verso 11, ¿no? Entonces dice, es legítimo como ocupación que el que está en las cosas de la iglesia, dirigiéndola, etcétera, viva de eso, ¿no? Y pues que tenga su sostén así. Sin embargo, dice, pero yo no me he aprovechado, no lo exijo, ¿no? Y como vimos en Tesalonicenses, me prefiere pasar de largo con eso, por la cuestión que, insisto, era primitiva de estar formando congregaciones. Entonces, está raro de ven, reúnete para que ofrendes y para que me mantengas. Pues no. No debe ser la primera enseñanza, ¿no? Es una enseñanza, pero es de las posteriores, no es de las principales. Ahora, a mí
pues, no lo uso, pero nos han dicho, y cuando nos lo han dicho, pues, pues me quedo así como que raro, porque me han dicho personas, dice, y es que las iglesias deben ver que tienen dos por el precio de uno. Yo lo manejo con Abigail diferente, porque cuando Abigail se equivoca y me manda a mí algo que es para Tera, le digo, no te preocupes, Abigail, porque es lo mismo, pero más barato. Ah, por cierto, el próximo domingo, ahora sí van a cambiar un Citizen por un Rolex, que viene Tera a darles, pues como está de moda, cambia el Citizen por el Rolex que va a dar la clase. Pero una vez alguien dijo, así nos han dicho, es que la iglesia donde ministran tienen dos por el precio de uno. Y yo me quedo así como que, pues no nos cotizamos así, pero pues era pastora, tan cálida y tanto, pero no nos movemos así, pero lo han dicho. Ahora, dejando eso, regreso a Tesalonicenses y digo, ya expliqué por qué el apóstol dice que no quiere ser gravoso, ¿sí? Pero en Corintios dice que esto es una ocupación legítima. Pero regresando a lo que es el asunto del apóstol aquí, es la exhortación. Y voy a ir al revés. Tú dirías, vas a ir a que trabaje el discípulo. No, voy a ir a que no se entrometa en lo ajeno. Fíjate, por eso, ocupación legítima o legítima ocupación es el juego de palabras que estoy empleando. Toda ocupación es legítima. Ahora, te voy a decir lo que dijo Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero también luego es el héroe de muchos. Mira, nada más fue un magisterial luterano. Los reformadores radicales, Hofmeier y otros, tienen otra relevancia y de ahí es nuestra ascendencia. Pero bueno, Lutero dijo, tú trabajas para no estar ocioso, porque el que te mantiene es el Señor. Ahora, lo dijo en base a que los pajaritos reciben el alimento y las aves, los animalitos del campo. Pero tú dices, no, si no trabajo no como. Sí, es totalmente lógico, pero yendo más arriba, y eso es lo que vamos a ir en el sermón, fíjate qué curioso cómo algunas cosas van compaginadas, hablando de Eucaristía, inflación, ¿no? El Salmo 20, ¿no? En fin. Pero aquí la cosa es, Dios te sustenta y el trabajo que tú dices es un medio por el que Dios me sustenta, y yo digo con palomitas, sí, es correcto, pero es como déjame usar un ejemplo, es como la medicina. Cuando van a operar a alguien o va a tomar medicación, oramos, y nuestra oración, que Pedita dice que le gusta como digo, es Dios trabaja con el personal como extensiones de tus manos, de tus dedos, ¿no? Doctores, anestesistas, enfermeras, con el permiso. Nosotros decimos, sí, ve al doctor, toma medicación, pero oramos y decimos, arriba de eso está Dios, que con medicación y personal puede dar salud, o sin ellos, o a pesar de ellos, porque no me digas que no se han equivocado. Entonces, siempre está Dios arriba, y así es con la chamba. Diríamos, es que el trabajo me da, sí, pero arriba del trabajo está Dios. O sea que Dios puede sostenerte con trabajo, sin trabajo o a pesar del trabajo. ¿Sí me explico? Eso es lo que quería decir Lutero. Entonces, aquí no estamos diciendo cómo el subtítulo de la Reina Valera equivocadamente dice el deber de trabajar. Más bien es la tercera ordenanza que da el apóstol, porque va de orden en orden hasta el crescendo de la exhortación, es no entrometerse en lo ajeno. No entrometerse en lo ajeno, sino que coman su propio pan. Mira, ya veré hablando de los pastorcitos. Hubo un tiempo, no sé si a algunos aquí les tocó o lo oyeron o pasó, que la frase de las ovejas, gracias a Dios, nuestras ovejas no, pero, o bueno, no sé, pero por lo menos yo no supe que fuera, era, ya va a ser hora de comer, es probable que venga el pastor.
Si entiendes, es qué casualidad que llegaban a ver a la gente a la hora de la comida, ¿no? O de la cena. Mira, quiero explicarme. Es cierto que a veces, porque ahorita me veo muy feo, y mira, hay hombres con un corazón de servicio y un amor a Dios, a la gente, al reino, a la obra, como le digan, impresionante y que hay que aplaudirles, sin duda alguna. Y que hay gente que por lo mismo, pues a veces tiene esta que les echamos la mano y les ayudemos con alimento u otro tipo de ofrendas, estamos totalmente de acuerdo. Pero estoy hablando de ese pedacito, y vamos a pensar que es muy pequeño, del que busca encajarse y sacar ventaja de la gente. Pues no es Pablo, es Santiago, que dice, cuidado con aquel que entra alguien con joyas y, ay, sí, hermanito, ¿no? Y al que anda así, pobrecito, con hidrogel. Sí existen, y sí los hemos visto, y sí hay gente interesada en sacar ventaja de la gente. Qué pena, ojalá que sean los menos y que sea muy efímero. Pero aquí generaliza y dice que hay gente que no come su propio pan y que le encanta entrometerse en lo ajeno. Fíjate que las reuniones de iglesia deben de ser muy sanas, deben de ser muy saludables. Cuando hay disciplina, cuando hay discipulado, cuando hay compromiso, ¿no? Pero a veces las mismas ovejas patinan. Ya he mencionado esto antes. Me ha tocado estar en sobremesas de ovejas, no mías, sino donde me invitan a predicar o me invitaban. Y está la familia, y estoy yo, o sea, no estoy en el baño, no salí algo, sino estoy con ellos. Y el descaro es que empieza, viste a fulana qué vestido llevó, oye, y mira, se está diciendo que ese diácono anda de coscolino con la hermana fulana, y así, yo me quedé, no sé si te acuerdas, me quedé, oiga, por lo menos disimulen, ¿no? O sea, o creen que yo también voy a entrar a esa conversación, no, sí, vieron, no, pues, entrometerse en lo ajeno es desde esas sobremesas que denigran al otro, que me meto en lo que no me importa, interviniendo, o que doy mis sabias opiniones de qué deben hacer las demás gentes. Híjole, y te voy a decir, el texto habla de una ocupación legítima, y la ocupación legítima es, atiéndete de tus asuntos. Luego entonces, si te atiendes de tus asuntos, entonces vas a poder hacer, que es trabajar, y entonces tener, que es lo que está manejando el apóstol, es la escala. No te metas en lo que no te importa. Lo que sí te importa es tu vida, como el chiste ese, ¿no? De que empieza uno y es mi chiste, entonces tu vida, y arregla tus asuntos, ¿sí? Componte como persona, componte como persona productiva, aporta, no consuma, sino produce, aporta, y en consecuencia ya tendrás, porque pues la gente se va con la pinta. Y todo esto sucede porque en su discipulado, balín o precipitado, diría yo, un discipulado precipitado, porque el apóstol trae prisa de hacer iglesias y que haya bendición. Había esta aurea de que Cristo regresaba con ellos, es decir, muerto, resucita, asciende, lo estamos esperando, lo vamos a ver. En el mismo Corinto, el apóstol Pablo, en la carta, no en Corinto, porque Corinto escribe para acá, sino en la carta a los Corintios, el apóstol dice, los que hayamos quedado. El apóstol estaba asegurando que él iba a tener lo que se iba a llamar la metamorfosis la transformación, no la muerte, resurrección, sino la transformación de la parucía, ver al Señor y ver a los resucitados. Pero él iba, los que habíamos quedado, vamos a ser transformados.
Entonces, sin querer queriendo, dejaba esa aurea en la gente de que Cristo va a venir. Luego entonces, pues, nos metemos en lo que no nos importa, descuido mi propia madurez y vaya ironía, porque yo sí te digo, como dicen en los evangelios, si va a venir el amo de la hacienda, pues limpias. Por cierto, ya quedó bien allá, para el miércoles, ya, como vi que el miércoles, ahora sí ya me pulí también allá. Entonces, va a venir el amo de la hacienda, pues que esté todo bien, ¿no? Pero que estos tarugos, pensando que, bueno, no, la gente de Tessalónica, ¿cómo es Tessalónica? Pensando que la parucía iba a suceder mientras estaban vivos, se descuidaban. Te lo voy a decir como me lo dijo alguien en Jalapa. Entra un joven veinteañero y estaba perdiendo cabello. Y me dice, estoy bien preocupado, pastor, porque estoy perdiendo cabello y me falta toda mi vida y me voy a quedar pelo. Entonces yo le dije, oye, eso es medio inmaduro, relájate, no sufras, el cabello son células muertas, o sea, importa lo que está dentro, no hay que tenga cerebro y que funcione, deja tu preocupación por el cabello. ¿Sabes qué me contestó? Ay, pastor, pues tú ya te casaste, ya tienes hijos, ya estás pelón, ¿qué te preocupa? Dice, yo apenas estoy para ello, ¿no? Entonces, él dijo, como que yo era de Tesalónica, y que iba a hacer la parucía, pues ya de qué te preocupas, o sea, métete en lo que no te importa, ¿no? Engorda, sé irresponsable, pues ya viene Cristo, ¿no? Entonces, entonces era el asunto que estaban viendo aquí estos amigos, y el apóstol, para corregir, dice, estén produciendo, muchachos, pero produciendo primero en ustedes como personas, para que sean, y luego puedan hacer, trabajar, y luego puedan tener, pero no se estén metiendo en lo que no les importa, no estén de borrones con los demás, no estén de encajosos, sino ocúpense de sí mismos. Fíjate qué interesante epílogo de la carta. Y ya bueno, como el nene bipolar, que primero le da un abrazo al papá y luego le manda un abrazo, pues ya termina diciendo que Dios te dé paz en toda manera, la gracia del Señor con ustedes, cariz, todo eso bonito, pero ese es el asunto, ¿sí? Estamos en la antesala de la parucía, produce. ¿Qué hago? No, en ti, crece como florecita, como, bueno, no estamos hablando de feminal, como plantita, ¿no? Como arbolito, produce, crece en tu carácter, ¿no? Y luego, pues ponte a hacer cosas, ¿sí? Produce en ti y produce cosas y tendrás de la producción de las cosas. ¿Sí me expliqué? Sí. Duro. Te quedaste en las funciones. Las funciones de... Ok, gracias. Sí, mira, en Hechos, en Hechos, cuando se da el problema de que no atienden a las griegas por atender a los judíos, que se escogen a 7 varones para servir las mesas, dicen, nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Ahí empiezan 2, oración y palabra. Ahora, la palabra tiene dos derivaciones. En Timoteo, capítulo 5, el apóstol dice, el que se ocupa de enseñar y predicar, o sea, la palabra, que en Hechos nada más se dijo palabra, en Timoteo se desglosa. Enseñar, predicar, orar, predicar, enseñar. En Corintios 4 es administrar los misterios de Dios, la información de la revelación, una dosificación y darla a la gente. La carta de Pedro dice pastorear con el ejemplo. Dice a los ancianos, ¿sí?, que pastoreen con el ejemplo. No le pidas nada que tú no hagas. Que siempre te vean involucrado en el compromiso con lo que estás haciendo, ¿sí? La sexta en Efesios 4, que dice
el pastor maestro, con otros que están ahí, apóstoles, dicen, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, los haces aptos para estar en el quehacer del servicio, ¿sí? Y la séptima, en Tito, en el capítulo 1, cuando dice el apóstol, te dejé para que corrijas lo deficiente, corrección. Entonces es oración, predicación, enseñanza, administración, pastoreo, capacitación y corrección. 7 chambas del Nuevo Testamento que tiene que hacer el que está presidiendo, ¿no? Y bueno, ya se reparte esto y así. ¿Algo más, muchachos? ¿No? ¿Quedaron más confundidos que antes? Sí. Ok. Entonces, ahora sí déjenme poner la Biblia donde viene el sermón.